Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí, lo digo sinceramente. Es primera vez que vengo a Argentina y me encuentro un congreso magnífico. Estoy sorprendido con los avances de la tecnología, las máquinas que tenemos. Viene uno con dudas de qué puede presentar que no esté ya inventado. Pero bueno, intentaremos mostrar algunas aplicaciones de investigación y tecnología que hemos desarrollado en los últimos 20 años, intentando evaluar y proponer estrategias de manejo de la variabilidad en los cultivos. Quisiera primero agradecer, lógicamente, al comité organizador, a Gabriel, a Fernando por invitarme, y también al presidente de la Asociación Latinoamericana, a Rodrigo, al que conozco desde hace tiempo. Creo que fue en Denver en 2008 en un congreso internacional cuando coincidimos, y desde entonces pues bueno, mantenemos contacto y cierta amistad. Y bueno, viendo que este congreso se celebraba aquí en Córdoba, que él también iba a asistir y que podíamos coincidir, fue una buena ocasión para asistir, ¿no? Por eso agradezco tanto a Rodrigo como a los organizadores el haberme invitado a dar esta presentación. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Ciencias Agrarias, un instituto del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es como el principal institución de investigación de España en toda la área del conocimiento. Pero hice mi tesis, mis primeros años de investigación en Córdoba, España, así que bueno, para mí también es una alegría compartir con vosotros, estar aquí en Córdoba, Argentina. Si tienen curiosidad sobre cómo es el acento de Córdoba, España, pues bueno, van a tener ocasión de conocerlo, ¿no? Y hace 5 años pues conseguí plaza de investigador en Madrid y cofundé junto a... Bueno, este es el equipo, a José Dorado, que es un investigador de malezas desde hace muchos años, el grupo Tech4Agro. Es un grupo de tecnologías para una agricultura sostenible. Entonces entenderán que combinamos el aspecto tecnológico, el aspecto de agricultura, y lo formamos un equipo multidisciplinar. Yo creo que es la tendencia de los que trabajamos en agricultura de precisión, formados desde ingenieros industriales, matemáticos, ingenieros agrónomos y expertos en distintas disciplinas, ¿no? También, ya desde la distancia un poco, el mentor del grupo es César Fernández Quintanilla, que también es un investigador ilustre en malezas, ya ad honorem en el CSIC, y quizá algunos de ustedes lo conozcan, porque tiene un vínculo fuerte con Argentina, puesto que su esposa es argentina y viene muy a menudo por aquí. En nuestro grupo llevamos bastante tiempo trabajando en todos los aspectos de la agricultura de precisión, y a mí me gusta dividir los objetivos de nuestro grupo. Los que trabajamos en esto serán conscientes de ello en dos partes: objetivos tecnológicos, objetivos agronómicos, porque cualquier avance en este tema, sobre todo en investigación, nos exige ser muy meticulosos y profundizar mucho en el uso de la tecnología. No es solo tomar imágenes, que hoy en día es casi lo más común, con un dron, o descargarte una imagen de Sentinel, que tiene un proceso detrás bastante complicado en ocasiones, tanto de algoritmia, de procesado de las imágenes, por tener productos de calidad. Ahí trabajamos bastante en el equipo y bueno, tenemos en cuenta diversos sensores, la resolución que nos da, qué tipo de sensor es útil. De eso hablaré un poquito más adelante. Pero no nos queremos olvidar que todo tiene un porqué, y el porqué es su uso en agricultura. Hay que tener muy en cuenta el objetivo agronómico del que se trata, y en base a eso, pues, tomar decisiones sobre la tecnología que necesitamos. Nosotros la utilizamos para generar cartografía de interés, para hacer estudios básicos de agricultura, y por ejemplo ahí muestro algún mapa de detección de amenazas fitosanitarias. Pueden ser detección de malezas, detección de enfermedades, diagnóstico precoz de enfermedades. También trabajamos en la monitorización multitemporal de los cultivos y ver cómo el cambio de la variabilidad del cultivo puede tener cierto impacto en el rendimiento, en el manejo.
O, por ejemplo, proponemos sistemas de soporte a la decisión que se están usando ya a nivel comercial y la generación de mapas de tratamiento que las maquinarias estas tan inteligentes que tenemos hoy en día puedan utilizar. Hemos trabajado en muchos cultivos, sobre todo de la zona de la cuenca mediterránea. Aquí pongo un listado, tanto herbáceos como leñosos, con distintos usos y aplicaciones que también mostraremos. Bueno, sabemos que todos los que trabajamos en esto, la variabilidad es constante en la agricultura, es el por qué trabajamos en agricultura de precisión, y monitorizar esa variabilidad y tomar decisiones se puede hacer desde dos aspectos que están muy conectados. Si buscamos maximizar o mejorar la producción, aquí estoy viendo muchos trabajos en esa faceta, sobre todo orientada a la fertilización y el nitrógeno y cómo la variabilidad en esa fertilización puede mejorar o no la producción. En mi zona el agua también es muy importante, somos un clima semiárido y tenemos mucho cuidado en que la gestión del riego sea también de la manera más inteligente posible. Y cómo no, el tema del suelo. El suelo también es el fundamental, y el tener una buena conservación del suelo que evite la degradación, algo que en España, en el sur, es bastante problemático, también es en lo que nos tenemos que preocupar. Sin embargo, en protección se habla menos y seguramente sea donde más fácil o más evidente es el uso de la tecnología para objetivos de protección de cultivos. Nosotros trabajamos sobre todo en malezas y un poquito más en enfermedades. Hay que tener en cuenta los tres pilares de la protección de cultivos, porque el impacto en la producción es bastante alto. Si no hacemos una gestión adecuada de esos elementos que nos protegen en los cultivos, pues podemos llegar, según el mítico trabajo de Oerke del 2006, pues entre un 40-60% de la pérdida de producción debido a estos factores bióticos que no perjudican la producción, sobre todo el que más impacta en las malezas. Nosotros llevamos tiempo trabajando en malezas y eso es algo que también preocupa mucho a nivel ya mundial, hay mucha sensibilidad. En la Unión Europea ha salido un programa esta década que busca, con una inversión muy fuerte en la ayuda a los agricultores, en las subvenciones que se dan a la producción, unos objetivos bastante exigentes. Yo me centraría en el primero de ellos, que es el que está más dirigido al tema de protección, que se pretende que de aquí al 2030 se reduzca un 50% el consumo en pesticidas, en productos fitosanitarios. Y para ello hay dos programas que se habla mucho allí en Europa, que es el Green Deal, una inversión grandísima buscando esa agricultura verde, en la que yo creo que todos tenemos que preocuparnos, que está dentro de un programa de Farm to Fork, que lo que busca es la producción de alimentos más saludables, con menor cantidad de agroquímicos y más respetuoso con el medio ambiente. Sin duda la agricultura de precisión ayuda a esto, ayuda a intentar integrar la tecnología para quizás no eliminar por completo, porque creo que va a ser muy difícil el uso de agroquímicos en el futuro, pero sí optimizar en lo posible esa utilización y aplicar allí donde es necesario. En eso estamos trabajando desde hace tiempo, mejorar la sostenibilidad. Y bueno, voy a hacer un compendio de los trabajos que hemos hecho desde la humildad y viendo cómo desde nuestro grupo esas primeras ideas que tuvimos a lo largo del tiempo pues se están implementando, y hace que estamos contentos de ver pues cómo las máquinas del presente pudieron inspirarse en algunos de los trabajos que nosotros y otros grupos de investigación llevamos a cabo en distintas universidades y centros de investigación. Al inicio de los años 2000, de la década de este siglo, yo empecé mis investigaciones pues viendo algo que todos conocemos, ¿no? La variabilidad de la emergencia de malezas en los cultivos. Aquí son tres malezas muy importantes en cultivos de invierno. Y pues bueno, con la tecnología que había disponible, que básicamente era teledetección con satélite o avionetas, GPS un poquito más antiguo, intentábamos monitorizar la evolución de esas malezas, intentar estudiar cómo esas malezas podrían influirnos en la producción e incluso proponer una gestión localizada. Pudimos comparar distintos cultivos y con distintos tipos de malezas los mapas de esa emergencia y esa
situación de las malezas en época tardía, que es cuando podíamos visualizarlas en ese momento, con mapas de rendimiento, y bueno, comprobamos ese impacto que tenía en la producción, un día un 30%, dependiendo de que fueran zonas con malezas o zonas sin malezas. Esto marca un poco el interés nuestro en gestionar esas malezas también desde este punto de vista de cómo impacta al rendimiento de los cultivos. Pero si además podemos evaluar eso a lo largo del tiempo y estudiar cómo se expanden o se controlan las malezas, podemos sacar una relación entre la dinámica espaciotemporal de estas malezas y ver de un año para el siguiente cómo han crecido, cómo han evolucionado. Esto nos permite, por ejemplo, proponer a lo largo del tiempo mapas de tratamiento que en función del buffer que queramos considerar abarcará más o menos superficie. Aquí habría que tener en cuenta un umbral económico que puede ser más o menos complejo. Existen modelos económicos bastante complejos que estiman esto, otros más sencillos que serían, bueno, queremos controlar el 100% al año siguiente, pues bueno, ampliamos mucho el buffer, un coste mayor, ¿vale? Pero este tipo de tecnología en el que podemos monitorizar nos permite tomar este tipo de decisiones, que en esa época, como digo, era en época tardía, que es cuando la tecnología nos permitía obtener información de la presencia de malezas. Pasó el tiempo y en el 2010, 2011 aparecieron los drones. En esa época poca gente los conocía, nosotros empezamos a utilizarlos en el año 2011 con este objetivo de, uno de tantos, de identificar y gestionar la emergencia de maleza, pero en época temprana, justo en preemergencia o posemergencia temprana, que es cuando el agricultor en tiempo real prácticamente puede tomar decisiones y actuar sobre ellas. Esto supuso un esfuerzo grande porque no había tanta información en el uso de estas plataformas. Tendríamos, todos los que trabajamos en drones conocen bien la problemática, mosaicados, no había tantos software disponibles, la inmensa resolución espacial que nos dan estas imágenes, que son muy pesadas, es complicado gestionar este tipo de información, algoritmos que puedan analizar eso casi al nivel del detalle de planta. Ahí desarrollamos bastante procedimientos, problemas que tuvimos con drones. Aquí no se le ha caído un dron, nosotros pocas veces, pero también cayeron, a veces de manera inexplicable. Todo esto hizo que pudiéramos dar un salto cualitativo en la gestión de las malezas, porque pasamos de la imagen de la izquierda, previa al inicio de los drones, que podríamos llegar a 50 centímetros, en mejor de los casos con avioneta, 1 metro, satélites tipo Iconos, Kuiper, en pancromático llegaban 1,5 metros, a resoluciones de centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, depende de la altura, donde ya podríamos ver al inicio del crecimiento de cultivo dónde aparecían los rodales de maleza y hacer un seguimiento de esos rodales para tomar muchas decisiones. Ahí a la derecha pongo uno de los primeros trabajos con sorgo en maíz, en el que hemos trabajado bastante allí en España, porque es una maleza bastante complicada, como bien saben, sorgo de Alepo. Otro producto que nos dan los drones, que también ha sido en parte una revolución en distintas disciplinas, es la posibilidad de crear modelos en 3D, que es posible gracias al alto solape de la toma de las imágenes, de manera que se mantiene un punto fijo, el dron pasa varias veces sobre el mismo punto y podemos generar modelos 3D. Esa información 3D tiene mucha utilidad, sobre todo en investigación también, porque nos permite monitorizar el crecimiento de los cultivos, el canopy, la orientación de los cultivos, cómo va creciendo. Luego mostraré un vídeo. Así pudimos pasar de tener una imagen 2D, donde podemos ver, en este caso son olivos, bien el área proyectada, una idea del tamaño de la plantación, pero con los drones podemos tener además la altura a lo largo del tiempo, como cambia. Hemos visto algún trabajo de fenotipado en este sentido, y el volumen, el canopy, la biomasa, todo eso estamos trabajando también con ese interés y ahora veremos alguna aplicación. Esto es un vídeo del producto que generamos, que se genera con drones. Es una parcela de maíz, creo, donde en época muy temprana
en posemergencia temprana, pues podemos tener ya información muy amplia de qué pasa en el cultivo, ¿no?, al poco de la siembra. Vemos zonas con... Esto es un mapa en 3 dimensiones, zonas rojas son de más altura, zonas azules son suelos sin vegetación. Aquí podemos, por ejemplo, interpretar dónde están las malezas con algoritmos, zonas de más o menos desarrollo, porque en unas zonas ha salido el cultivo, en otras no, puede ser por diversas razones, pero ya las tenemos localizadas y además las podemos identificar a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos hacer un seguimiento, o zonas con más vigor, y ver también a qué se debe y estudiar las relaciones espaciales que se generan en esa parcela que hace que eso pase, ¿no? Pues pueden ser debidas al suelo, pueden ser debidas a la siembra, a la competencia con las malezas, a un manejo que haya hecho el agricultor, ¿vale? Pero esa información digital la tenemos guardada en nuestro ordenador, georreferenciada, y podemos tomar decisiones. Aquí voy a poner un ejemplo de lo que estamos trabajando en los últimos años. Buscamos discriminar 2 malezas importantes en cultivo de maíz, que es Xantium y sorgo de Alepo, pero también generar, una vez que extraemos las malezas, un mapa de vigor. Hace poco hemos visto un trabajo en donde buscan justo eso, ¿no? El sacar el vigor del cultivo en época temprana y ver cómo eso nos puede servir para estimar el rendimiento que tienen los cultivos, que tiene esa parcela que estamos trabajando. El proceso, rápidamente, usamos software tipo eCognition o otro de código abierto como Python. Por ejemplo, estos software se basan en objetos, identifican cada planta de la parcela de manera independiente, no trabajamos en píxeles, ya trabajamos en objetos y se generan relaciones de vecindad, relaciones de contexto, de tamaño, que nos sirven para este tipo de análisis. Se realiza una segmentación de las parcelas, se identifica mediante estas tecnologías las líneas de los cultivos y de manera más o menos sencilla, esto tiene su complicación pero no nos vamos a parar, podemos separar el maíz de las malezas en este caso y a partir de ahí y con el mapa en 3 dimensiones estimar el vigor del cultivo en ese momento, ¿vale?, de toda la parcela y de todas las zonas que estamos volando. Pueden, para hacerse una idea, una parcela, luego en media hora, una hora, mi compañera Ana de Castro hará una presentación un poquito más detallada. Pues una parcela de 50 o 60 hectáreas con 30 minutos de vuelo, pues podemos tener la información recogida y con un poquito más de tiempo generar ese mapa de toda la parcela, de las malezas y el vigor que tiene esa parcela. Por tanto, de un día para otro podemos tener esta información, algo impensable por métodos no digitales. El mapa de malezas se genera verde sobre verde, que es también un proceso más complicado, no es en preemergencia, es posemergencia, es cuando pueden aparecer este tipo de malezas que se han saltado un tratamiento en preemergencia. Hacemos una validación mediante, como investigadores tenemos que validar todos los procedimientos, colocamos muchos frames, tomamos datos in situ de las malezas que aparecen en cada uno de esos recuadros y hacemos estimaciones de cómo nuestros algoritmos son capaces de estimar esa cobertura que hay realmente, ¿no? Tenemos resultados bastante buenos, es un proceso automático y unas precisiones en el caso de presencia o no presencia de maleza superior al 98%, se detectan perfectamente y luego la cobertura baja un poquito, pero sí dentro de unos rangos bastante interesantes. Zonas de alta maleza detectamos que son así, las de bajas malezas pues también. Y de vez en cuando pues alguna mala hierba aislada pues se escapa. Los mapas de vigor también los analizamos, tomamos bastantes referencias de cómo estaba el maíz crecido y comparamos nuestras estimaciones con la realidad, ¿no? También con un poquito de menos precisión, pero unos errores en torno a 8 centímetros entre lo que estamos midiendo en campo, que creo que también para esta superficie es bastante aceptable. ¿Qué buscamos aquí? Bueno, comparar esos mapas iniciales en época muy temprana con el rendimiento que conseguimos después con la máquina del monitor de rendimiento, ¿no? El mapa de cosecha que se tomó con una cosechadora John Deere en diversas parcelas. Y bueno, esta comparación
que hicimos, superponiendo la información y teniendo en cuenta un análisis espacial, nos dio con unas relaciones bastante claras de cómo zonas con baja presencia de malezas dieron lugar luego a mayor productividad y a la inversa. Esto indica que 3-4 meses antes podemos ir tomando decisiones sobre a qué nivel de infestación interesa hacer un tratamiento. Vale, esto es bastante útil porque, como he comentado, un trabajo previo de un día o 2 días tenemos una información muy útil para ver cómo podemos tomar decisiones sobre ese manejo. Si hacemos lo mismo con el mapa de vigor, también encontramos una relación bastante buena entre la emergencia de ese cultivo en época muy temprana con el rendimiento que nos dio finalmente el cultivo. Igualmente nos puede servir para tomar decisiones de manera más o menos eficaz gracias a esta tecnología en época tan temprana. Aquí vemos algunos resultados en 2 de las parcelas que trabajamos. Esta aplicación de generar mapas de 3D de los cultivos también lo estamos utilizando en aplicaciones de fenotipado. En este caso, de manera rápida, es con un experimento sobre muchas variedades, creo que fueron 70 y tantas variedades, en plan material genético de cebada, trigo y triticales, viendo su capacidad para producir bioetanol lignocelulósico. Aquí lo que hicimos fue monitorizar los experimentos que tenían los investigadores en mejora genética a lo largo del tiempo y utilizando información multiespectral, información de altura y de desarrollo del cultivo, ver si podíamos estimar o ayudar a los investigadores a determinar qué material genético es más adecuado para generar para producir bioetanol. Bueno, igualmente se combinó toda la información, ahora comentaré algo sobre el tema del interés del análisis multitemporal, y se desarrolló una extracción automática de variables. El proceso en este experimento tan pequeño, fueron vuelos de muy baja altura, pues yo creo que tardábamos unos 10 minutos en tomar la imagen de todo el experimento y unos 30 minutos teníamos la tabla completa de cada una de los mini plots, mini parcelitas, donde sabíamos el material genético y obteníamos esa información detallada de cada uno de esos. Estamos hablando de casi en una hora tener como 200 o 300 plots monitorizados con esta tecnología. ¿Qué resultados encontramos aquí? También porque me interesa un poco entrar en detalle, ¿no? Pero no encontramos muy buenos resultados en la estimación puntual entre biomasa o azúcar liberado y etanol de una fecha concreta, pero sí cuando integramos toda la información. Lo interesante de esto es sacar el perfil, la integral de la información de los índices vegetales a lo largo del tiempo, y ahí sí encontramos buenas relaciones con estas variables que interesan al investigador, más que buscar una fecha concreta. Sí que hubo un estado fenológico, que es cuando el cultivo está en fase de antesis, donde hubo cierta mejor relación en esas fechas con el azúcar liberado. El lugar es muy sensible al estado fenológico del cultivo, pero también a esa evolución que está llevando a cabo cada una de ese material genético. Cuando aplicamos este tipo de tecnología en árboles, pues también es muy útil. Este es un experimento con la Universidad de Sevilla, donde estudiamos marcos de plantación, distintos materiales genéticos de olivar, en 2 fechas, a los 15 meses de la plantación y 27 meses después de la plantación. Igualmente fue una inmensa cantidad de árboles para la escala española y un proceso automático en donde cada uno de los árboles pudimos extraer información de la arquitectura y la biomasa en 2 fechas concretas. Este es un ejemplo de uno de los árboles, pero creo que había unas 1000 árboles en este estudio. Los investigadores de campo de la Universidad de Sevilla, yo creo que se tiraban una semana intentando extraer información de los 1000 árboles. Nosotros pues
quizás en una hora, nos tenía un poquito envidia. Adquiríamos las imágenes, luego sí teníamos un trabajo duro de gabinete para extraer la información y comparábamos su información obtenida en campo con la nuestra con bastante precisión. Una muy buena utilidad para utilidad de los drones o de la tecnología que estamos hablando en este tipo de experimentos. También se puede utilizar este tipo y hay investigadores que están trabajando en cómo diseñar sistemas de aplicación variable en base al dosel que obtenemos en 3 dimensiones de las plantaciones. Entonces se ajusta la máquina a ese mapa de prescripciones en base al tamaño del árbol, ahorrando significativamente en productos fitosanitarios. ¿Vale? Ahí también es una aplicación en olivar, los mapas son en viña y es bastante interesante el adaptar o calibrar ese tratamiento de la máquina con el dosel y el canopy que estamos sacando de los árboles. Esto me lleva a un proyecto al que le tenemos bastante cariño, pero que yo creo que es interesante que lo comente por la fecha en la que fue el proyecto REA, un proyecto europeo con 15 grupos y empresas, en el que destacaba Case New Holland, que estuvimos en la sede de ellos cerca de Gante, en Bélgica, y desarrollamos, yo creo que el primer prototipo de uso compartido de flota de robots autónomos con información obtenida por drones. Un proyecto que se desarrolló entre 2010 y 2014, completamente pionero. Y aquí pues desarrollamos toda la Base Station para la gestión de la información, sistema de percepción para que los drones tomaran información de la presencia de malezas, todo el tema de la comunicación entre la flota de tractores, como digo, autónomos sin conductor. Se quitó la cabina y se pusieron los sistemas de guiado en base a GPS y detección de líneas de cultivo y con energía solar, ¿no? El tratamiento se hizo con 3 dispositivos diferentes, mecánico, químico y con flaming, con fuego. Y fue un proyecto que yo creo que marcó un poco la idea, ¿no? No podemos competir con las grandes empresas que ya vemos que están mostrando mucho interés en esta tecnología, pero sí podemos participar en la concepción de la idea, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde nosotros pudimos aportar de alguna manera, junto a esta empresa que os comento y otros grupos de investigación, la concepción de por dónde puede ir el uso de este tipo de tecnología, ¿no? El crear sistemas autónomos, sistemas capaces de tomar decisiones por sí solas, bien apoyados en un dron o bien apoyados en la información que va tomando la cámara o el sistema que tenga instalado el dron, o sea, el tractor. ¿Vale? Se generó un equipo tecnológico bastante importante. Abajo ponemos los 3 equipos que se utilizaron con las 3 aplicaciones diferentes: información geoespacial, sensores, drones, que en esa época era bastante novedoso, y toda la algoritmia que conllevó a que este sistema funcionara. Actualmente estamos en una fase más avanzada de la utilización de drones y de otro tipo de plataformas, en donde estamos combinando sensores. Yo creo que también es un poco el futuro por el que va. Tipos diferentes de sensores que nos dan información de distintos rangos espectral y algoritmos más avanzados de Machine Learning, Deep Learning, que nos ayudan a tomar decisiones más complejas. Ahora mostraré algún ejemplo en el que estamos trabajando ahora mismo. Trabajamos con este tipo de información multiespectral, hiperespectral, sensores RGB más comerciales, más fáciles de utilizar. En algunos casos nos interesa información hiperespectral, sobre todo cuando queremos atender al diagnóstico precoz de enfermedades, donde el rango ancho de las imágenes multiespectrales no nos viene bien, no es suficiente. Tenemos que ir a longitudes de onda muy específicas, en donde detallan aspectos de la fisiología del cultivo, de los pigmentos, que nos ayudan a detectar ese posible impacto de la enfermedad de manera precoz, antes que incluso de manera visual se puedan detectar, ¿no? Cámaras térmicas, sobre todo para temas de estrés hídrico y gestión del riego, ¿vale? La combinación de todo eso, bueno, aquí pongo algunas de las cámaras con las que estamos trabajando, distintos rangos espectral, térmico, combinadas, son de lo que hay más disponible hoy en día en el mercado comercial.
Estamos trabajando con un equipo de ingenieros industriales también en generar este tipo de sensores de bajo coste, porque una limitación que tiene ahora mismo es el elevado coste de estos dispositivos, sobre todo cámaras. La Mikasen no sé si está en $15.000, la cámara hiperespectral en $40.000. Estamos buscando con dispositivos de bajo coste, no digo imitar, pero sí quedarnos con la información que nos interesa de esas cámaras. Estas cámaras están muy bien para utilizarlo a modo de investigación básica, pero si de ahí extraemos qué longitud de onda interesa, podemos crear sensores adaptados a esa longitud de onda con la que queremos trabajar. Bueno, hablé con Gabriel de esta presentación, me comentó el interés que había en Amaranthus palmeri, que en España ha aparecido no hace mucho, pero que ha creado bastante impacto. Hay una preocupación creciente, sobre todo en la parte noreste, la zona de Cataluña y Aragón, ya han aparecido rodales y está los servicios de sanidad vegetal bastante preocupados y están buscando soluciones digitales. No entro en la solución química o la solución que pueda haber del manejo, pero sí la solución digital que pueda ayudar a esa gestión. Y aquí estamos tomando imágenes, no sé si este vídeo recientemente, el año pasado, se ve bien, distintos lotes de maíz donde están apareciendo estos rodales, lo estamos monitorizando. Estamos ahora mismo intentando identificar en época tardía por la diferencia espectral y de tamaño que pueda haber, sobresale del cultivo, generar una cartografía inicial para luego en época temprana utilizar esos rodales que hemos visto en época tardía y hacer un seguimiento de cómo está extendiéndose o controlándose esta maleza invasora. También tenemos un programa de seguimiento de teosinte, que también es otra maleza bastante complicada de manejar cuando aparece. Este vídeo no funciona demasiado bien. Ya digo, aquí en base a otros trabajos similares, buscamos esa ventana temporal donde hay una pequeña diferencia fenológica entre el cultivo y la maleza en época tardía, para ajustar ahí la toma de imágenes y poder hacer una cartografía que luego podamos usar en época temprana. Tenemos un proyecto previsto de una plataforma digital que nos permita cargar toda esta información, le hemos llamado Invasive, va orientada a Amaranthus palmeri. Aquí esto nutrirá de información agricultores que detecten este tipo de problemas en sus parcelas, los servicios de sanidad vegetal, y a su vez esta cartografía que podemos ir generando en determinadas parcelas, ¿no? Para hacer un seguimiento de este problema. Esta es la idea del proyecto, veremos cómo va avanzando y quizás en futuros congresos podamos presentar resultados ya un poquito más avanzados. Y ya casi para terminar la parte esta analítica, también estamos trabajando en este tipo de situaciones, ¿no? El desarrollar algoritmos más inteligentes de machine learning, deep learning, incluso algunos algoritmos de zero learning que lo que buscan es sin información ser capaz de decidir, algo así como la intuición, en donde evitan ese problema que tienen este tipo de métodos, que es que necesitan mucha información. O sea, cualquier trabajo de algoritmos de machine learning, deep learning, estamos hablando de miles de imágenes. Hay que nutrir de miles de imágenes a un algoritmo de malezas para que funcione. O sea, no es muy creíble cuando hablamos de deep learning y os presentan, no sé, 100 o 20 o 50. Estamos hablando de miles y miles de imágenes de muestra que se amplifican con métodos de rotación, de cambio de textura, cambio de forma, ¿no? Pero que hace falta mucha información. Y este tipo de problemas son los que estamos abarcando ahora mismo, ¿no? Problemas que hay típicos de oclusión entre el cultivo y mala hierba, ver si estos algoritmos son capaces de resolver este problema con mayor precisión.
existe este problema, la similitud de textura, similitud de forma, similitud de colores. Intentar también utilizar este tipo de algoritmos para ello. Los efectos que quien trabaje con esto en condiciones reales de campo se va a encontrar: polvo, sombras, vibración, ¿vale? Que nos da un ruido importante. Trabajar y testear este tipo de algoritmos para ello. También las condiciones de iluminación, no trabajamos siempre en condiciones perfectas. Incluso durante un mismo trayecto de toma de datos puede haber nubosidad, sombra, sol, o sea, todo este tipo de problemáticas. Bueno, identificación de especies, lógicamente, dentro del mismo lote puede haber muchas especies diferentes y que no haya confusión, para poder ajustar de manera más específica el tratamiento. También el cambio, lógicamente, las malezas cambian en muy poco tiempo y pueden tener aspectos completamente diferentes siendo la misma maleza, misma especie, ¿no? Entonces también integrar ese tipo de cambios y bueno, efectos de, como he comentado antes, de distorsión, de vibración. En eso también estamos trabajando actualmente para integrar este tipo de algoritmos en los sistemas de toma de decisiones. Y ya para terminar, solo comentar algunas ideas sobre los sistemas de tratamiento, que yo creo que aquí hay varios ejemplos, que me disculpen si de algunos de ellos no los trato, va a ser muy por encima. Existen tratamientos ya muy comerciales, pulverizadores comerciales por sectores selectivos, que permiten hacer un tratamiento en base a un mapa de prescripción. Nosotros estamos trabajando con empresas de servicios donde les suministramos mapas de prescripción y la máquina inteligente pues abre y cierra el pulverizador en base a ese mapa de prescripciones que le hemos generado con imágenes tomadas con drones, ¿no? Pulverizadores comerciales no selectivos, tipo GreenSeeker o WeedSeeker, para mostrar alguna foto. Última generación selectivos, tractores autónomos y robots, como el ejemplo del proyecto que puse. También existen otras prototipos de tractores que yo creo que veremos a lo largo de la década ya trabajando. Y tratamientos desde drones, que también es algo que en los últimos años, 2 años, pues grandes empresas están desarrollando, ¿no? Solo por mostrar algún ejemplo, esta es la máquina que tienen con la que trabajamos la empresa. Abre por sectores, distintos anchos de tratamiento, y ajustamos los mapas a esa condición, ¿no? A que tiene un sector de 4,432 metros y los mapas se ajustan a esa anchura de tratamiento, ¿no? Y en base a eso el tractor de manera autónoma toma decisiones según se va acercando al punto de tratamiento. Bueno, están estos que tenemos varios ejemplos aquí en el Congreso, ¿no? Los WeedSeeker, que se basan en detectar, cada vez son más completos, el verde sobre no verde, y hacen un tratamiento selectivo con un considerable ahorro en el herbicida, ¿no? Está este desarrollo que muchos conoceréis de Blue River, que adquirió John Deere hace poco, y bueno, a través de la página web, yo no lo he visto en funcionamiento, dicen que son capaces de hacer un tratamiento selectivo en una serie de especies típicas de este tipo de cultivos que indican ahí. Lo han desarrollado en maíz, en algodón, soja, cacahuete y patata. Está tapado, no porque no quieran que vean lo que hay dentro, que tampoco se vería, sino por controlar las condiciones de iluminación y que el algoritmo basado en Machine Learning sea capaz de tomar mejores decisiones. Bueno, existen robots, prototipos de robots, de Bosch, el Bonnicot, que mediante un sistema descargado es capaz de las malezas. También este de EcoRobotics, que también son desarrollos más o menos novedosos. Este utiliza un panel solar y bueno, son bastante eficaces en la detección de malezas, pero a veces también detectan como maleza algo del cultivo. Están trabajando en corregir ese problema, ¿no? Porque claro, con un 5 o 10% de error en la detección de la maleza es una pérdida importante de cultivo, ¿no? Entonces, pues bueno, pero son prototipos bastante prometedores. En la flota de robots que os comenté antes, ¿no? Que también yo creo que va por ahí un poco el futuro, ¿no? De tractores de distinto tamaño, que sin conductor
Hace poco vi un vídeo de John Deere, creo, donde ya tienen un tractor comercial donde el tractor se mueve ya sin conductor en la cabina. Y bueno, tratamiento de rodales que tiene con drones, que tiene su problema legal. En España actualmente no están autorizados, salvo condiciones muy concretas. Creo que hay una o dos empresas que ya han pasado todos los procesos para conseguir la autorización. Me comentan que en Argentina también puede haber un problema parecido. Pero yo creo que si el problema es solo legal, cuando la eficacia y el interés de estos equipos se demuestre y la seguridad en el uso, seguramente esa barrera legal se solucionará sin problema, y yo creo que es una buena utilización de los drones para un control y una pulverización específica, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación y bueno, de cualquier pregunta que quieran hacerme y gracias por la atención. Bueno, vamos a pasar a un espacio de preguntas con José, así que quiera hacerlo, le alcanzamos el micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la detección de maleza o la discriminación de malezas con el cultivo, ¿es normal utilizar firmas espectrales dependiendo, digamos, del estado fenológico de la maleza y el cultivo para poder hacer este machine learning, o solamente se basa en imágenes? La firma espectral depende del momento fenológico, va a dar unos resultados poco precisos, sobre todo resultados poco robustos, de manera que se pueda exportar a otros escenarios, a otras situaciones. En época temprana generalmente verde coinciden en la maleza y en el cultivo, entonces esa diferenciación espectral es bastante complicada. Hay experimentos de laboratorio donde sí se detectan diferencias, pero si eso lo lleva a unas condiciones de campo donde es bastante más cambiante esa situación, ya se complican los resultados. Entonces la tendencia está en integrar no solo la información espectral, sino ese patrón del cultivo, la morfología y otros aspectos que hoy en día los algoritmos que estamos utilizando permiten utilizar para tomar decisiones más precisas de discriminación. Bien. ¿Otra pregunta? Buen día. Estaba mirando que cargas prescripciones en las máquinas y haces la apertura de la sección donde está la maleza. Que el ancho, bueno, entendí que es un poco el ancho de la sección, pero el largo, ¿cuál es el largo que utilizan para que la máquina pueda abrir y tener la presión y cerrar, digamos? No sé si se explica la pregunta. Sí, entiendo. Bueno, los sistemas que están utilizando, al menos los que yo conozco, de manera automática deciden ese largo. O sea, realmente toma la decisión en base a la velocidad de la máquina, el tiempo que necesita en activar la dosificación y el punto de inicio con un buffer, o sea, con una zona de seguridad, de manera que garantice que un poco antes y un poco después de donde el mapa indica que hay malezas, esté activado el sistema. Entonces, de manera inteligente, ese largo va cambiando pues en función de esos criterios, ¿no? El buffer de seguridad que puedes decidir que sea 1 metro antes, 5 metros antes, depende. La velocidad de la máquina y en función del sistema que tiene instalado, pues el tiempo que necesita el pulverizador para activar la dosificación del tratamiento. Bien. Ahí va el micrófono. Hola, bueno, yo estoy de nuevo con la pregunta del fenotipado de alto caudal
que fueron las primeras slides en apoyo a los grupos de mejoramiento, ¿sí? Nosotros también queremos empezar a trabajar en una temática similar. Sí. Y me interesan, o sea, dos preguntas. Uno, digamos, la perspectiva por ahí respecto a las mejores variables que podrían ser medidas a través de estos índices multiespectrales, ¿no? O sea, no sé, altura, biomasa, verdor, etcétera. Un poco tu opinión en ese sentido. Si le ves más futuro para el screening de enfermedades, esa sería otra pregunta. Y por último, de nuevo, que repases ese concepto muy importante que comentaste, que era que la medición no puede ser puntual, porque si es puntual no nos da información. Entonces, que nos repitas un poquito cómo manejaste, si es que hiciste la integral de la curva debajo del índice, o cuál fue el procedimiento que utilizaron para que ese índice tenga su correlato con alguna variable. Bien. Bueno, son varias preguntas. El tema del fenotipado es algo que ha avanzado mucho en los últimos años, de la mano del avance de la tecnología que estamos hablando. La plataforma que nosotros utilizamos no es perfecta, es un dron que toma una serie de variables interesantes, como es la altura del cultivo, puede ser, depende del ensayo, el experimento, volumen, biomasa, relacionar esas dimensiones con la biomasa, ayudada de índice de vegetación, el famoso NDVI, NDVI y otros también muy parecidos, que extraen información de esas variables generalmente. Luego existen plataformas terrestres que te dan información más detallada del experimento en el que estás trabajando. Son plataformas adaptadas a la zona del estudio, o sea, son grandes plataformas que se mueven por raíles, se instalan en función del experimento, y ahí sí te dan información de otros traits del cultivo, que puede ser desde tamaño de hoja, orientación de la hoja, crecimiento más detallado. O sea, hay infinidad de variables que te puede indicar, te discrimina tallo de hoja, índice de área foliar, mucha información que con drones son más estimaciones que medidas directas, ¿vale? En función del interés en obtener una información rápida de variables más generales, o una información más detallada, que para lo que necesitas sensores de este tipo montadas en plataformas terrestres, ¿vale? Entonces, el tema que yo he mostrado aquí con la interpretación y el análisis, lo que hicimos fue que vimos que medidas puntuales, o sea, si tú tomas, por ejemplo, en un estado fenológico un mes después de la siembra o 2 meses después, la relación de esa medida con la diversidad que existe en el experimento no es muy buena. Puedes tener, por ponerte un ejemplo, estamos hablando de material vegetal diferente uno de otro. No quiere decir que un material vegetal más alto a lo mejor tiene menos biomasa que otro material, por la densidad del material, que es más bajo. Entonces, a veces tú puedes tender, si es el mismo tipo de especie, es verdad que más alto, más biomasa, menos alto, menos biomasa. Pero eso no pasa entre experimentos de este tipo, donde lo que compara son material vegetal diferente. Lo que sí descubrimos es que cuando integras la totalidad del ciclo fenológico, mejora mucho esa correlación. Entonces ahí lo que hicimos fue, en 7 fechas diferentes, si tenemos, por ejemplo, el valor del NDVI, cómo evoluciona, sigue una curva creciente hasta un punto máximo y luego se estabiliza o empieza a descender con la senescencia. Esa integral que hace a lo largo del tiempo de todo el material vegetal, sí existe una buena correlación con los materiales que generan más biomasa. Lo mismo con otro tipo de variables que se midieron aquí, como el azúcar liberado, en este caso porque era un experimento de generar para azúcar lignocelulósico. ¿Bien? Entonces la idea, lo que yo propongo aquí es que cuando se quiera trabajar en este tipo de experimentos, que se integre, que no nos quedemos solo con el resultado puntual de una medida, sino que en lo posible integremos a lo largo del tiempo, porque vamos a tener mejores resultados con aquellas variables que queremos determinar. José.
Como decimos acá, se nos pasa el asado. Así que desde ya le damos un aplauso y muchas gracias por... Se queda, o sea que lo pueden aprovechar porque está aquí, ¿eh? En el día de hoy le vamos a hacer alguna pregunta más. Muy bien.